misericordia se renueva día a día porque Él es fiel. Y esto es algo que muchos cristianos olvidan. Por su misericordia no hemos sido destruidos. Infinita es su misericordia, dice la palabra, y se renueva día a día para los que creen en Él, para los que creen en su nombre. Así que el que quiere estar caído del árbol está caído porque quiere. Pero el que está cimentado con Cristo está templado en el Espíritu. Tiene esperanza, tiene alegría, tiene gozo, tiene futuro, tiene bendición de parte de Dios. Porque todo el que se cimenta en Dios obedece la ley del Padre, obedece el consejo del Padre, vive como Dios dice para vivir. Bueno, nos hemos gozado, tenemos un mensaje que compartir, una palabra que Dios me entrega en el momento de la meditación, en el momento cuando estaba velando, Dios me mostraba. Y muchas personas viven mal, muchas personas dicen: yo lo hago todo bien, yo le doy al que no tiene, yo comparto con mi vecino, yo trato de esforzarme para ser cada día mejor, pero yo no veo la bendición, las cosas me salen mal. Y hoy vamos a ver por qué las cosas nos salen mal. Dios quiere enseñarnos a través de su palabra de que si algo está saliendo mal es porque no estamos haciendo las cosas como Dios dice. Así de simple. Hoy titulamos esta predicación: ¿cómo tú hablas? Dígale al que está a su lado: ¿cómo tú hablas? ¿Sometes a prueba tu propia obra? Esto es tremendo. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Sometes a prueba tu propia obra? ¿Cómo tú vives? Y podría anexarle más cosas allí, pero se haría el título muy largo y la prédica muy larga. Pero con estos dos son suficientes. ¿Cómo tú hablas? ¿Sometes a prueba tu propia obra? Esto tenemos que preguntarnos los cristianos, los que realmente servimos a Cristo. Si servimos por amor, si servimos porque recibimos un llamado en el Espíritu, si lo hacemos de corazón sincero, si no lo hacemos con interés, porque hay muchos que lo hacen por interés y por ganar plata, por sacar provecho de esto. Y esto es por gracia. Por gracia nos fue dado y por gracia tenemos que darlo. Así está escrito. Un saludo muy especial a los que están en los medios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Se les ama un montón de corazón sincero. Y también a los que están acá, díganle al que está a su lado: Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús me ama. Qué maravilloso es. Mi amado es el más bello. ¿Ah? Entre todos, entre millares. Muchos no lo han entendido. Bueno, comencemos. Fíjense que aquí habla el hermano Santiago y nos da un mensaje muy hermoso. Y luego Pablo habla a los de Gálatas, a los de Galicia. Así que en estos dos contextos Dios me da un mensaje para la iglesia y tenemos que aprender de la palabra, de lo que está escrito. Dice en el versículo 1 que mengue yo y que el Señor sea vivificado en mí en este momento, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, trayendo el denuedo del Espíritu, la sabiduría, la ciencia, para que la palabra revelada sea implantada en el corazón del hombre creyente, en el hombre que ama a Cristo y que busca al Señor en espíritu y en verdad. Hermanos míos, versículo 1: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Mire qué problema es este. Cuando usted se hace un sabelotodo, cuando usted se hace un autosuficiente, cuando usted es el único que sabe, cuando la egolatría está muy montada sobre usted en su corazón y en su entendimiento, dice, mire lo que dice: no te hagas mucho maestro, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, esto que se cree el mayor, recibirá mayor condenación. Porque Dios manda a desprender el corazón. Dios manda a desconectar el corazón de todas las cosas, de riquezas, de todo vínculo que está atado ahí en el corazón. Y Él quiere que nos volvamos como los niños. Por eso Él, en su doctrina, dice, en la doctrina del Padre, la que Yeshua predica, es que nuestro corazón tiene que ser como el de un niño, tiene que ser como el de Él. Los niños no tienen nada,
no hay intenciones. Es como si estuvieran vacíos. Hacen las cosas en un modo hermoso. Yo lo puedo decir porque yo vivo ese modo. Cuando estás vacío, es como si el tiempo se detiene. Es un gozo en lo que hace. Te diviertes en lo que hace y te gozas. Y sientes que tus fuerzas se renuevan, que la presencia de Dios está ahí porque estás conectado con Él. Así siento yo cuando me hago humilde y manso, cuando me humillo, cuando no quiero pensar nada. Ahora, volviendo a la palabra, así que el que cree que se lo sabe todo y se hace autosuficiente, que cree que es maestro, recibirá mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Imagínense lo que está diciendo. Está hablando de una palabra. Y aquí comienza la predicación. El título es ¿cómo tú hablas? Cuando tú hablas, ofendes. Y mira lo que dice este varón acá, este hermano. Porque todos ofendemos muchas veces y no nos damos cuenta cuando ofendemos. Si realmente estamos modulando lo que hablamos. Si estamos presentando a Dios lo que hablamos, o si estamos hablando con una mente renovada tal como la palabra nos enseña. Si estamos hablando según el consejo del Padre y cómo debemos hablar. Ahora mire lo que dice. Dice lo siguiente. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿Qué nos está diciendo? Mira los caballos. Son controlados por su boca. ¿Sí? Las naves también, con un pequeño timón, son controladas. ¿Qué nos está tratando de decir Dios? Veamos qué dice el contexto para entender, para profundizar más, que no sea mi palabra, sino sea la palabra del contexto, que te edifique. Dice lo siguiente: así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Ve? Tienes una lengua. Y la mayoría de los problemas que tiene la iglesia en este tiempo es por causa de la lengua. Pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, un pequeño chisme. Es tremendo. ¿Qué poder tiene la lengua? Si enciende un fuego tan grande, ¿qué más no podría hacer la lengua? ¿Cómo tú hablas? Este es el primer punto que queremos expresar en este mensaje. Hay personas que dicen: pastor, yo oro, yo sirvo, yo hago todo lo que el Espíritu pone en mi corazón, pero nunca se revisa cómo habla. Seguro que cuando habla, ofende. Seguro que cuando habla, vitupera, juzgas. Seguro que cuando hablas, maldices. Caes en maldicencia sin darte cuenta. Quizás cuando hablas muy negativo. Cuando hablas, andas desacreditando a otro. Cuando hablas, a veces quizás hablas por hablar, porque no hablas lo que debe hablar, sino que exageras o le cortas al mensaje. Todas estas cosas se convierten en tropiezo para ti, porque Dios quiere que seas perfecto en palabra, en obra, en intención. Y el problema es que la lengua tiene un poder muy grande. Con ella puedes bendecir y con ella puedes maldecir. Pero la gente no está consciente de que se bautizó y que recibió las arras del Espíritu, el Espíritu de vida. Y que cuando usted recibe esto, recibes una autoridad, recibes un poder y debes aprender a hablar. Y cuando habla, debes hablar para bendecir. No puedes bendecir hoy y maldecir mañana. Debes mantenerte en una línea, en una constante que Dios te muestra en la palabra. Usted tiene que apuntar hacia lo celestial, pero no puedes estar en dos aguas. No puedes tomar de una misma fuente, no puede salir agua dulce y agua salada.
Es lo mismo. Usted tiene que aprender a hablar en una dirección. Usted tiene que centrar su pensamiento. Usted tiene que en su corazón hablar con Dios, para que cuando abra la boca se abra en bendición. Porque lo que usted suelta a través de su boca es lo que acontece en su vida. Y mucha gente no está entendiendo esto, que es mejor quedarse callado. Además, el diablo está esperando que tú hables para conocer tus pensamientos, para conocer tus intenciones, para conocer tus proyectos, para destruirte. Así que no hables tanto. Esta pequeña lengua enciende un fuego tan grande. Y vea lo que dice después. Oiga, así también la lengua es un miembro muy pequeño que se jacta de grandes cosas. Y he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué le está diciendo la palabra esta noche? Que uno de los problemas que tiene la iglesia es que no sabe hablar. Y el que anda hablando, habla hablando loqueras. No habla según el Espíritu, no habla según la nueva ley de vida en Cristo, que es en la unidad del Espíritu, que es en la renovación de la palabra. La gente se inventa cosas y dice cosas y habla tonterías incoherentemente, y resulta ser que todo esto vienen a ser los escombros que deja tirado en el piso y luego tropieza con ellos. Si aprendemos a hablar y si aprendemos a declarar las cosas como son, su vida se convertirá en una vida de bendición. Lo que contamina al hombre es lo que sale de vuestras intenciones del corazón. Pero también cuando usted está plantado en Cristo, en la unidad del Espíritu, cuando usted se hace espiritual, abrirás tu boca únicamente para bendecir, incluso para bendecir tu vida, para bendecir a tu hermano, para bendecir a tu amigo, para bendecir a tu enemigo también. Entonces estás en perfecta voluntad. En ese momento puedes someter a prueba tu propia obra y darte cuenta que el Dios de la gloria está contigo, y que cuando tú haces cosas como esta, las añadiduras vienen a ti. Porque si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y procedes en el modo espiritual, entonces cuando tú hablas, hablas espiritualmente, hablas al espíritu del hombre para bendecir, para crear, para edificar, para prosperar. Escuche esto. Esto es tremendo lo que yo acabo de decirle. Pero mientras que tú eres un carnal, y mientras que usted sea un hombre que se deje llevar en las emociones, en las pasiones, en los sentimientos, de tu corazón saldrán las malas intenciones cuando te molesta, cuando te acusan, cuando te vituperan, por rabia, por odio, por envidia, por cualquier cosa que sea. Por eso debemos morir a la carne. Y debemos aprender a controlar este miembro tan pequeño, que tan grande fuego enciende la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Así dice la palabra. Si aprendemos a hablar perfecto, en el punto, en una intención verdadera, como el Señor quiere que hablemos, veremos los milagros, veremos las sanidades, veremos a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, obrar en este tiempo, hacer grandes cosas y maravillas, y glorificarse a sí mismo. Amén. Esto es maravilloso lo que está enseñando esta noche este hermano. Yo soy un interlocutor solamente. Ahora mire esto, presta atención. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Nosotros les hemos sometido y les hemos domado. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Escuche, nadie puede domar tu lengua, porque tú eres independiente. Cada hombre debe domar su propia lengua. Cada quien debe morderse su propia lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El hermano Santiago nos está haciendo entender que todo el problema está en nuestra boca cuando hablamos.
quizás lo que hagamos con una buena intención y con nuestras manos, cuando abrimos la boca, destruimos todo, porque está llena de vicio, porque está llena de maldad, porque está llena de veneno mortal. Y hoy es muy fácil, hoy lo podemos ver. Cuando a alguien le cae pesado a otro, lo primero que hace es lanzar palabras, destilar veneno. Y cuando vemos que alguien está progresando y prosperando, lo que hacemos es envidiarle, inmediatamente acusarle. Es verdad lo que dice la palabra. Por eso es que la gente no prospera. Porque cuando usted quiere que las añadiduras del cielo vengan a ti por causa de que estás buscando el reino de los cielos y su justicia, y si tú estás recto delante de Dios y eres varón aprobado porque sometes a prueba tu propia obra, entonces Dios se complace porque tú estás hablando correctamente. Cuando hablas correctamente estás haciendo justicia. Cuando hablas correctamente has buscado el reino de Dios y su justicia. Cuando hablas verdad has buscado el reino de Dios y su justicia. Cuando haces la voluntad de tu Padre y habla por la voluntad de tu Padre, estás haciendo justicia. Entonces has buscado el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te son añadidas. ¿Sabe qué le ofende al diablo? Cuando Dios comienza a prosperarte, cuando Dios comienza a bendecirte por causa de tu obediencia, por causa de tu fidelidad a Él. Ahí es donde tienes que estar fuerte y entender que no debes tomarle importancia, que tú debes fluir como fluye el Espíritu, y que tú ya tienes una dirección implantada en tu propio espíritu, y que debes ir a donde Dios te conduce para ir. Este mensaje es tremendo. La iglesia está estropeada. El hombre que conoce a Dios y conoce la palabra tropieza en sus propios dichos, tropieza en lo que habla. Y eso es lo que quiere el hermano Santiago mostrarnos esta noche, que si queremos bendición no podemos bendecir hoy y mañana retractarnos. Hoy creímos y mañana confesamos: pero he orado 2 veces, 3 veces y nada pasa. Ya perdiste la bendición. Tienes que aprender a esperar y a recibir las cosas en el tiempo de Dios. Y Dios es perfecto. El problema es si le crees como Él dice que debes creer. Porque muchos creen emocionalmente, pero el que ha creído es como un niño. El niño cree algo y aunque no lo ve, lo tiene para él. Así tenemos que hacer nosotros. Y cuando hablamos para bendecir, no para maldecir. Porque con la misma boca que bendecimos a Dios Padre, con la misma boca maldecimos al hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y este es un mensaje maravilloso. Mire lo que dice ahora. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Por el Espíritu me adelanté. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Debes parar con esto ya. Él dice: esto no puede ser así. O eres un hombre de luz, o eres un hombre de bendición, eres un hombre que apuntas y miras hacia lo celestial, o eres un hombre que eres carnal y que mira las cosas del mundo todavía. Aquí está el problema. Esto es un mensaje para templar la iglesia. Vienen días difíciles, y si la iglesia no sabe orar, y si la iglesia no sabe hablar con coherencia, ecuanimidad, búsquese estos 2 términos para que tú sepas qué significa cada uno de ellos. Entonces estás en un problema, porque tus oraciones no van a ser escuchadas. Y hoy hay más demonios que nunca en los aires. Así que tu palabra, tu oración va a ser raquítica la fuerza de ellos, de sus oraciones, y no van a llegar ni siquiera hasta el techo. No van ni siquiera a traspasar la atmósfera espesa, diabólica, llena de maldad que hay en este planeta. Ahora, escuche esto. Él dice: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura da agua dulce y amarga? No. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? La higuera produce higos, y la aceituna aceitunas. O la vid higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué está diciendo?
tu hablar sea al sí, sí y al no, no, porque lo que está en medio viene del maligno. Ya Jesús no lo decía, el maestro no lo decía, pero yo te digo algo de parte del Señor. Habla en un solo tono, habla en una sola dirección, habla hasta que se consuma el hecho, y habla cuando tengas el hecho en las manos, para que no caigas en vituperio y para que el vituperio no te condene. ¿Está entendiendo lo que te estoy diciendo? El hombre de Dios debe hablar perfectamente, no hablar locuras. Y hay muchos que se levantan en un púlpito irreverentemente, sin solemnidad, y hablan locuras, tuercen las cosas. Por eso hay falsos maestros, por eso hay falsos profetas, por eso hay falsos pastores y todo lo que estamos viendo en esta gran apostasía. Han transversado tanto la voluntad de Dios que hoy lo inmundo y lo puro están juntos en un mismo lugar, que tampoco puede ser así. Así que lo que es puro, lo que es luz, lo que es verdad, está separado de todo aquello que significa corrupción, de todo aquello que está contaminado. Mire lo que dice ahora. 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si te hacen algo, tú prefieres sabiamente retirarte y esperar que aquel que pelea por sus hijos pelee por ti. Esperar a que Dios haga justicia, porque de Él es la venganza, no es del hombre. Y si Dios permite las cosas en la vida de un hombre de Dios o en la vida de un hombre normal, común, regular, es porque Dios está probando vuestras propias intenciones. Qué tremendo. Dios es perfecto. Aunque no hayas aceptado a Dios y camines de espalda a Dios, Dios sabe cómo piensas. No te puedes esconder de tus obras, ni de tu maldad. La gente piensa que se muere y cuando se muere ahí terminó todo. No, ahí es cuando comienza todo. Esto es fuerte. Mire esto. Dice lo siguiente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y muchos hacen esto. Perdón. Muchos hacen esto. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Lo repito completo para que entendáis. Pero si tenéis celos amargos en el corazón, hay mucha gente que anda celando gente, que anda envidiando. Esos son celos amargos. Y contención en vuestro corazón cuando tienes algo contra otro. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Ve? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y esto lo podemos ver mucho en la iglesia. Cuando hay un hermano que está prosperando y está siendo usado por Dios, se levantan estos tipos. Estos que tienen celos amargos y contención en el corazón, les da envidia ver que Dios use a otro. A ellos ni siquiera los quiere usar el diablo, por lo malo que son. Con esto les digo una gran verdad que está guardada en este contexto. Si usted quiere prosperar, aprenda a hablar. Lo que usted manda alrededor es lo que vuelve a ti. Oiga, y ahorita lo vamos a confirmar en la otra palabra. En lo que el hermano Pablo le habla a los de Galicia, a los Gálatas. Todo está en nuestra boca. Desde el momento que abres la boca, no solamente te escucha el hombre, te escucha el enemigo, aquel que está en los aires. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes del mundo de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Y ellos están esperando que hables cualquier tontería para que le den la legalidad para ellos venir a zarandearte. Pero la iglesia carece de este conocimiento, porque se apartó a las fábulas,
Se volvieron religiosos, se volvieron fanáticos. Ahora hacemos muchos eventos dentro de la iglesia para entretener a la gente, pero no enseñamos de santidad. No enseñamos acerca de los valores espirituales, de la verdadera condición del hombre o de la mujer de Dios. ¿Cuál es su verdadera postura en la tierra? Por eso ser un hombre de Dios o una mujer de Dios significa dejarlo todo. Y hay que someter a prueba nuestra propia obra para ver si estamos bien. Pero el que no somete a prueba su propia obra se engaña a sí mismo y engaña a todos los que están en su entorno. Mire lo que dice ahora, versículo. Dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ves? Si usted, hermano de la iglesia o hermanita, siente celo, si usted está perturbado, si usted tiene contención, ahí hay una obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz y les gustan la paz. Hemos decidido vivir en paz, porque el que no viva en paz no puede vibrar según la unidad del Espíritu, porque está atribulado, porque es un carnal. Cuando suene el shofar espiritual, cuando suene la trompeta misma, cuando el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios, voy por mi iglesia y venga hasta las nubes. Si usted no tiene un corazón de misericordia, y si usted no habita en la paz, y si el fruto de la justicia usted no lo sembró en paz, usted no va a oír la trompeta. Y ahora más que nunca estoy convencido, no porque me lo ha dicho el hombre, sino porque Dios muestra a los suyos, y a su el Señor viene por su iglesia. ¿Verdad, hermana? Él confirma a sus santos, a sus santas, a los que viven en paz, a los que viven en la unidad, a los que hacen obediencia a Él. Mire lo que dice ahora. Vámonos al libro de Gálatas capítulo 6 y veamos lo que el hermano le dice a estos hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si yo encuentro a uno de mis hermanos mal parado, yo debo restaurarle espiritualmente con mansedumbre, considerándome a mí mismo, no sea que yo también pueda ser tentado y caiga un día. Qué tremendo. ¿Cómo es que tenemos que restaurar a los hermanos? Con mansedumbre, espiritualmente. ¿Cómo hay que restaurar a la iglesia? Con mansedumbre. ¿Con qué más? En el espíritu. ¿Cómo estoy haciendo ahora? Un mensaje para restauración de la iglesia. En mansedumbre, en paz. Ahora mire esto. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Jesús dice: el que me ama es el que guarda mis mandamientos y los hace. Esta es la ley de Cristo. Y el que haga esto, mi Padre y yo vendremos a Él a hacer morada con Él. Esto no es mi palabra, es la palabra escritural. Solo le doy este mensaje para que la iglesia se ubique. En estos últimos días, mis mensajes van directamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque el juicio comienza por la iglesia. Y la iglesia está desviada.
Los que conocieron la palabra y los que sintieron un toque del Espíritu Santo andan brincando como cabras. Y esto es terrible. Hay una salvación tan grande. ¿Y cómo la podemos perder? Muy fácil. Ahora mire esto. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Qué dice la palabra? Dos condiciones estamos mirando en esta predicación. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo tú hablas? ¿Sometes a prueba tu propia obra? Eso es lo que estamos enseñando hoy. Y hay más motivos para enseñar, que tenemos que aprender como hombres y mujeres de Dios, que enseñamos un verdadero evangelio de Jesucristo. Evangelio significa las buenas nuevas, que tenemos que ir a llevar, y tenemos que predicar lo que está en su santa voluntad, para que los hombres crean, se arrepientan, se conviertan, y el Señor Jesucristo los sane, los limpie de todo pecado y les dé la vida eterna juntamente con Él. Si lo va a aplaudir, apláudelo, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque el tiempo de la gracia se acorta, como en el tiempo de Moisés. Viene el diluvio, se burlaban, se reían, que era casi lo mismo, se echaban unos con otros, se casaban entre ellos, estaban en sus glotonerías, en su deleite del carnaval de la vida, el disfrute del carnaval de la vida. Y vino el diluvio, la puerta se cerró, y resulta ser que Jesucristo está mandando mensajes a través de sus siervos. Por su misericordia no ha venido, para que volvamos nuestro rostro a Él, para que nos arrepintamos, para que el pueblo se arrepienta y Dios tenga misericordia del pueblo. Cada día que pasa, vemos el mundo viviendo en un gran carnaval. Viven en el Dios de la carne, que son las emociones, las pasiones, los sentimientos, los deseos y los delirios del alma. Como las cabras sin control, sin un pastor, sin un dueño que les diga: este es el camino. Así está esta humanidad en este tiempo. Nosotros no señalamos ni culpamos a nadie. Dios le da la libertad a cada hombre y a cada mujer de hacer como quiera y le parezca. Pero Jesús dijo algo: prepara esta vida para la vida venidera. Y pocos han entendido que en esta vida tenemos que negarnos a todos estos deleites, a todos estos placeres, a todas estas costumbres, a todas estas tradiciones, y que tenemos que buscar a Dios. Dios no está lejos, Dios camina contigo. Cuando tú miras, Él mira. Cuando tú escuchas, Él escucha. Cuando tú piensas y tienes intenciones en el corazón, Él las conoce todas porque está ahí. Tú eres la vasija, y el Dios vivo está ahí en la vasija. Este es el tesoro escondido en vaso de barro. Pero no te enseñaron esto, porque el pueblo carece de conocimiento, del conocimiento de Dios. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de tomar una dirección diferente. Si no, muchas almas se seguirán perdiendo día a día. Se irán a una eternidad sin Cristo, a una eternidad en las tinieblas, y se consumirán hasta el final en todo aquello mismo que hicieron, en todo aquello mismo que son sus pecados, en todo aquello mismo en lo que se complacieron. Así que este mensaje es para la iglesia, para que pueda dar frutos dignos de arrepentimiento y presente y testifique a Yeshua como único Señor y Salvador de las almas.
Ahora mire lo que dice, versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Usted quiere gloriarse? Apruébase, da fruto, demuestre que tienes los dones y que tienes la gracia de Dios y que Dios te usa. Entonces gloríate en aquel a quien entregaste toda la gloria. Qué tremendo es esto. Ahora mira esto. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Así que yo no voy a llevar la carga de mi esposa. Y yo no voy a llevar la carga de mis hijos. Y yo no voy a llevar la carga del presbiterio de la iglesia. Cada uno lleva su propia carga. Usted verá si la tira o usted verá si la lleva. Pero cada uno tiene un propósito en particular. Y cada uno tiene que entregar cuentas a Dios. Esto es tremendo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Oiga, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si te hacen mal, quien te hizo mal, ese va a cosechar el mal que te hizo. Tú no te preocupes por nada. A todo el que miente, engaña, manipula, vitupera y cree que se las sabe todas, ellos recibirán lo mismo. Y quizás en mayor proporción. Por eso nosotros, los que vinimos a Cristo, seamos mansos y humildes de corazón. Nosotros sabemos a dónde vamos. Hay de los que saben y no quieren, porque el mundo es mejor. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, escucha esto, de su carne segará corrupción. El que vive carnalmente, de la carne segará corrupción. Así que estará en pecado. Y la paga del pecado es la muerte espiritual. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Ve? Así que ya nuestra intención no es sembrar más en este mundo, sino sembrar en el espíritu para el reino de Dios. Entonces segaremos vida eterna. Esa será nuestra recompensa. Pero los que roban, los que mienten, los que hurtan, escuche esto, ellos segarán corrupción para su propia carne. Ellos no tendrán vida eterna. Al contrario, estarán en el infierno viendo la multitud de pecados que hicieron y el tormento de aquellos que fueron al infierno con ellos mismos. Porque no habrá descanso, dice la Biblia. Porque allí se escuchará, allí verán el crujir de dientes y cómo carcome el gusano. El pecado mismo como carcome sus almas y no habrá paz en ese lugar. Pero la gente piensa que no hay infierno. La gente solamente se acuerda de Dios cuando tiene problemas. ¿Y usted sabe por qué el mundo está tan mal? Hay naciones completas que tienen diferentes estados, múltiples estados, y en cada estado tienen un muñeco a quien adoran. Eso se llama idolatría, eso es abominable. Por eso esos países no salen adelante. Y hay hombres que tienen ídolos, idolatran hombres. Hay otros que tienen egolatría de sí mismo. Hay otros que idolatran el dinero. Hay otros que idolatran a su mujer o a sus hijos o al carro o al perro. Dios quiere que rompas todo vínculo en tu corazón, que tu corazón esté desprendido de todo. Y si tuvieres algo, haz como si no lo tuvieres, que estés desconectado de eso, para que tu corazón pueda estar en paz.
si suena la trompeta, una así como esta, miren. Así como esta va a sonar. Y si no estás en paz, esa es una trompeta espiritual. Y si usted no está en paz, y si usted no es espiritual, y si usted no sembró para el espíritu, una carne corrupta no la puede escuchar. Una carne llena de pecado no la va a escuchar. Así que reflexiona. Es tiempo de orar, es tiempo de entrar en la presencia, es tiempo de buscar a Dios. Le vienen muchas cosas a la tierra. Los días se pondrán peores. Mire lo que dice ahora. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pase lo que pase, no dejemos de hacer el bien. Suceda lo que suceda, no dejemos de hacer el bien. Dice lo siguiente después. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Qué tremendo es esto. Lo dice por segunda vez. No dejemos hacer el bien, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Cómo les parece eso? Tremendo. Esto es una advertencia para que entendamos que tenemos que ser persistentes, que tenemos que apuntar a lo celestial, que tenemos que vivir espiritualmente, porque Jesús viene por aquel que está con vestiduras blancas, sin arrugas y sin mancha, aquel que no está contaminado, aquel que vive espiritualmente, aquel que vibra espiritualmente, aquel a cual Jesús dice: me pertenece. Él viene a tomar lo que es suyo. Yo soy de Él, yo no sé de quién es usted. Una vez dije esto y mi esposa se molestó cuando le dije que era de Cristo, cuando venía a los pies de Cristo. Estaba celosa de Jesús. Hoy ama a Jesús quizás más que yo. Ahora yo tengo que hacer cola, tengo que esperar por ella hasta que termina su oración. Pero la gloria sea para el Señor. Dios convierte los corazones. Así que es hermoso servirle a Jesús. Mire lo que dice después. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Dice eso. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Ves? Son unos fariseos. Lo más importante de todo esto es guardar esto que está aquí, mire. Usted va a la iglesia, cualquier iglesia, usted no los encuentra. En esta humilde iglesia usted los encuentra. ¿Por qué? Porque esta iglesia no la levanta el hombre, esta es la iglesia de Cristo. Las denominaciones han destruido la senda de la verdad, la senda antigua del Señor. Porque ellos hablan de lo que aprenden en los institutos, habla de lo que enseñan las organizaciones, habla de lo que el hombre se pone como mandamiento, pero es la palabra de Dios la que tenemos que hablar. Es su ordenanza, es su voluntad la que debemos hacer, no es el hombre. Cualquier denominación donde el hombre está encargado de ella, ahí no está Dios, ahí no está su ley. Esta palabra es dura. Pero donde está Dios está su ley para corregir todas las cosas. Esta es la diferencia. Ahora mire esto, versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva raza,
una nueva renovación, un nuevo nacimiento que es en el Espíritu. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, al pueblo de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Él dice que sea con vuestro espíritu. La gracia, escuche esto, de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué quiero decirte antes de terminar? ¿Dónde se recibe la gracia? ¿En la carne? ¿En un portafolio? No. ¿En bienes materiales? No. El hermano dice que la gracia sea recibida ¿dónde? En el Espíritu. Y en el Espíritu recibimos la gracia. Por cuanto declaramos verdad, por cuanto hacemos una oración ecuánime, la gracia se manifestará. El poder de Dios se desbordará. Vendrán milagros, vendrán señales, vendrán sanidades. Pero tenemos que estar perfectos. Tenemos que hablar bien. Escuche esto. Y no solamente hablar bien, sino que habiendo sometido nuestra propia obra, entendemos que la gloria es de Dios y que estamos rectos delante de Él. Pero si usted no somete su propia obra a prueba, usted no puede aprobarse. Usted vive engañado y engaña a los demás. Así que debemos dar un testimonio perfecto. Y no podemos hablar vituperios. Y si vamos a hablar, hablamos ya cuando el hecho está consumado, para no caer en ese vituperio que te va a condenar a ti mismo. Así que si vamos a hablar de ahora en adelante, hablemos examinándolo todo primeramente, según como el Padre enseña, que debemos hablar y que debemos hacer las cosas humildes y mansos de corazón. Compasión quiero, dijo Jesús. Misericordia, compasión y amor quiero. Eso fue lo que Jesús dijo a la iglesia. No dijo otra cosa. Y sé mansos y humildes de corazón. El que es manso y humilde de corazón tiene el corazón como el de un niño. Tiene el corazón como el de Dios. Si lo va a aplaudir, apláudalo. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Por su misericordia no hemos sido destruidos. Su misericordia se renueva día a día, porque Él es fiel. Cristo Jesús los ama. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, dijo Yeshua HaMashiach. Se les quiere un montón. Hasta otra próxima oportunidad. Comparta la predicación, por favor, no te cuesta nada. Bendice otra vida. Esta palabra ayudará al que pueda estar confundido o pueda estar desviado. Y usted podrá ser un canal de bendición para esa vida. Y estará ganando mérito y virtud delante de Dios, el Dios Altísimo. Dios bendiga a Israel. La paz para Jerusalén, la ciudad de paz. Seguiremos orando por el pueblo santo. Shalom Maranatha.